Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en esta ocasión para reflexionar un poco sobre la resurrección. Y hemos dado en llamar este encuentro ¿Quién cree en la resurrección? Y para eso vamos a analizar el texto de Lucas 24, 1 al 11. Entonces, primero leemos el texto. El primer día de la semana, muy de madrugada, fueron al sepulcro trayendo los ungüentos que habían preparado. Entonces encontraron la piedra removida del sepulcro, pero cuando entraron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se les acercaron dos varones con vestiduras resplandecientes, y estando asustadas, inclinaron sus rostros hacia la tierra, y ellos les dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que fue levantado. Recuerden lo que les contó cuando todavía estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas recordaron sus palabras, y volviendo del sepulcro, anunciaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María la de Santiago, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y todas estas palabras parecieron como tonterías delante de ellos, y no les creían. Entonces, vamos a tratar de reflexionar a partir de este texto sobre la resurrección y poder ver si hay algo que tengamos que revisar de nuestra idea de resurrección, y este texto enriquece o nos aporta algo nuevo a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento sobre la resurrección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de foco en algunas expresiones, mirándolas desde el griego, como para acercarnos un poquito más al contexto original de producción. Entonces, nos encontramos con la palabra eurisco dos veces. Tienen allí a la izquierda señalado en negrita en versículo 2 y versículo 3. Primero encontraron y después la segunda vez está negada. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. A mí me gusta también detenerme un poquito en esto y pensar en las experiencias que hemos tenido de pérdida de familiares, cómo nos hubiéramos sentido si verdaderamente llegamos al lugar y no encontramos el cuerpo, ¿no? Hoy a lo mejor en la Biblia estamos acostumbradas y acostumbrados a leerlo con rapidez, pero me parece que es una palabra como para detenernos, ¿no? Así que, bueno, poder empezar a ponernos en la situación de estas mujeres, ¿no? Luego encontramos el verbo seteite, que tiene que ver con la acción anterior de encontrar, que es previa, mejor dicho. Buscan al que vive, ¿no? Lo tienen ustedes allí en el versículo 5. Entonces, preguntan por qué buscan al que vive entre los muertos. Y la antítesis de el que vive y los muertos no hace más que resaltar la idea del que vive, justamente, ¿no? Después encuentran ustedes allí en versículo 6 que fue levantado. Levantar es egeiro, y hacemos un ratito nada más de gramática. Es una voz pasiva. Recordamos que
las acciones, cuando las realiza el sujeto, decimos que es en voz activa. Es decir, yo amo. Entonces, yo como sujeto hago una acción que es amar. Cuando es voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Si yo digo yo soy amada, o yo fui amada, o yo seré amada, yo estoy acá quietita y no hago nada, ¿no? Entonces, como no hago nada, recibo la acción que un agente realiza sobre mí. Hay alguien que me está amando, ¿no? En el ejemplo que dábamos. En este caso, a veces no me dice quién es el agente, quién es el que verdaderamente realiza la acción sobre mí. Entonces acá este levantar está en voz pasiva, ¿no? Y es muy interesante porque cuando no está el agente, que no está escrito, porque no dice fue levantado por los discípulos, fue levantado por, no sé, por el rey Herodes o por quien fuera, cuando no dice por quién, lo que se sobreentiende es que es Dios el que realiza esa acción sobre la persona en cuestión. Entonces, nos parece importante subrayar esto que llamamos un pasivo divino, porque es Dios el que ejerce la acción, es el agente de esta acción y es Dios mismo el que lo levanta, el que lo egeiro, el que lo resucita, ¿no? Así que hay todo un sentido teológico también en esta expresión. Y después pasamos a otra expresión muy linda, que es recordar, mimneskomai. Los dos varones la dicen en imperativo, recuerden, ¿no? Y las mujeres está en pasado, ¿no? Que es recordaron, ¿no? Entonces esto lo tienen ustedes allí en los versículos 6, en la segunda parte del 6, y las mujeres recordaron en el versículo 8. ¿No? Y para muchos que conocen y muchos que conocen la etimología de recordar es volver a pasar por el corazón. En este caso, este verbo tiene que ver con la memoria, ¿no? El recordar como hacer memoria. De hecho, el sepulcro se llama mnemeion, ¿no? Es el lugar donde se hace memoria de la persona difunta, ¿no? Otra palabra que es bien interesante en este texto es apangelo, que es anunciar, y lo encontramos en el versículo 8, y volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11, y después en el versículo 10 aparece como dijeron, ¿no? O sea, esto de la idea del anuncio, ¿no? Y después tenemos el resto. El versículo 9 aparece como que todas estas cosas se las comunicaron, se las anunciaron a los 11 y a todos los demás. Y cuando nos dice quiénes eran las mujeres, eran estas mujeres, María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás, ¿no? O sea, como que la idea de hay más gente que la que está aquí mencionada. Finalmente, la palabra descreer, apisteo, pisteuo es creer en griego y a es el negativo, ¿no? Entonces este apisteo es no creer, que es lo que ocurre en el versículo 11. ¿Qué podemos analizar además de estas palabras? Podemos ver el contexto. Jesús ha muerto en capítulo 23, 46. José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo de Jesús y lo pone en el sepulcro en 23, 50, 53. Y las mujeres ven el sepulcro y cómo ponen el cuerpo del Señor en el sepulcro.
el tiempo que marca el relato es un tiempo que allí señala como muy de madrugada, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y en cuanto a los lugares que aparecen en este relato, los versículos 1 a 8 ocurren en el sepulcro y los versículos 9 a 11 en el lugar de reunión de los apóstoles. Los personajes que aparecen en nuestro parágrafo son las mujeres, dos varones con ropa resplandeciente, los apóstoles, los 11 y todos los demás con la mención especial a Pedro. Lo que podemos decir con respecto a los varones con ropa resplandeciente es que siempre son un desdoblamiento de la presencia de Dios. ¿Quiénes eran estas mujeres? Las mujeres seguidoras que estaban con él desde Galilea, ¿no? Vieron el sepulcro y vieron cómo colocaron su cuerpo, eso lo encontramos en Lucas 23, 55, y ellas eran María de Magdala, Juana, María la de Santiago y otras que las acompañaban. Ya eran seguidoras, entonces si leemos Lucas 8, 2, 3, nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Entonces vemos que hay un grupo que viene acompañando y sosteniendo hasta económicamente a este movimiento de Jesús el Cristo. Estas mujeres y las otras son las primeras en recibir el mensaje de la resurrección de Jesús. Lo leemos en Lucas 24, 5, 6. Y en ser testigos oculares de la tumba vacía y en llevar y difundir y anunciar por iniciativa propia la noticia de la resurrección de Jesús. Nada más y nada menos. Estas mujeres fueron al sepulcro, son mujeres de acción. No las vemos como, en principio, como mujeres tímidas o sumisas, que hubiera sido lo esperable para mujeres de esa época, sino que fueron al sepulcro, llevaron los ungüentos que habían preparado, no encontraron, estaban perplejas, estaban asustadas, recuerdan, anuncian, cuentan. Es decir, hay muchas acciones que tienen que ver con estas mujeres y que nos dan el indicio de que ellas son estas primeras en recibir este anuncio, ¿no? La profecía es dirigida a los apóstoles, pero en el versículo 8 es la prueba que ellas estaban allí y escucharon también. Al recordar las mujeres, también actúan, porque de inmediato dejan la tumba y van a contar su experiencia a los 11 apóstoles y a los otros discípulos que estaban con ella. Es decir, después de los 2 anuncios de la pasión, no es solamente que los tenemos allí en 9:22 y en 18:31-33, no tenemos solamente, como dice el texto, la presencia de las mujeres, sino que justamente este versículo lo que hace es, si ellas pudieron recordar, es que ellas estaban en el momento en el que Jesús anunció que iba a morir y resucitar. Este hecho nos da una cierta idea del compromiso y del liderazgo de las mujeres en el movimiento cristiano primitivo. Inmediatamente después de que los 2 varones con vestiduras blancas le dan el mensaje a las mujeres, el texto dice así:
Entonces ellas recordaron sus palabras. Con esta nota, Lucas afirma que las mujeres escucharon esta profecía directamente de labios de Jesús. Fueron testigos presenciales de la declaración de Pedro sobre el carácter de Mesías de Jesús y guardaron en su memoria todas estas cosas, lo que les permite entender e interpretar los acontecimientos pascuales. Es decir, aunque los evangelios no las mencionan a lo largo de la vida de Jesús, o por lo menos no las mencionan con la relevancia que parecen tener en este momento, justamente es este momento el más significativo dentro de la vida y del mensaje de Jesús, el que nos da a entender que ellas ya estaban en los momentos anteriores. Y esto de guardar en el corazón las cosas remite a Lucas 2:51, cuando al comienzo del Evangelio, cuando María nos dice guardaba todas estas cosas en su corazón. El relato del Evangelio está enmarcado por dos paralelismos que ponen en relación uno a la jovencita y a un sacerdote, María y Zacarías, y el otro a los discípulos, hombres y mujeres. En los dos casos, la fe aparece como un don, como un regalo de las mujeres que las distingue de esos hombres, quienes además son representantes religiosos reconocidos. A Lucas le gusta mucho trabajar los pares femenino-masculino y entonces queremos repasar algunos de estos datos para que avalan de alguna manera lo que acabamos de decir. En primer lugar, vemos los relatos de la infancia. Tenemos dos anuncios de nacimiento a Zacarías y a María, dos cánticos, el de María y el de Zacarías. Dos profetas hablan del niño, Simeón y Ana, y aunque no estén las palabras de Ana, está mencionado que ella también ha hecho una profecía. En segundo lugar, vemos el ministerio de Jesús en Galilea, y allí vemos a dos paganos tomados como ejemplo, la viuda de Sarepta y el sirio, Naamán el sirio. Dos sanidades o liberaciones, la del hombre con espíritu impuro y la de la suegra de Pedro. Dos listas de discípulos, la de los 12 y la de las mujeres que siguen a Jesús desde Galilea, como vimos hace un momento. Dos padres probados y dos niños arrebatados de la muerte, la viuda de Naín y su hijo y Jairo y su hija. Y dos perdonados, el paralítico y la mujer que unge a Jesús. Ustedes, por supuesto, tienen allí las citas si quieren corroborarlo. En tercer lugar, en el viaje de Jesús a Jerusalén, que recuerdan que dijimos que eran en la clase pasada, que abarcaba de los capítulos 9 al 19, encontramos dos peticiones hechas a Jesús, la de Marta y la del discípulo anónimo, dos parábolas sobre el reino, la del grano de mostaza y la de la levadura, dos parábolas sobre el gozo de encontrar lo perdido, la de la oveja perdida con el pastor y la de la moneda perdida con la mujer que barre su casa, dos imágenes sobre el día del Hijo del Hombre, dos hombres en una cama y dos mujeres moliendo. Y en cuarto lugar, dentro de los relatos de pasión, muerte y resurrección, encontramos a los testigos que reconocen a Pedro, una sirvienta y dos hombres, dos discípulos, discípulas que siguen a Jesús en el camino, Simón de Cirene y unas mujeres de Jerusalén, testigos de la sepultura de Jesús, José de Arimatea y las mujeres de Galilea, y finalmente los discípulos en el momento de la resurrección, las mujeres de Galilea
y los 11 y todos los demás. Es decir, que la trama del Evangelio de Lucas pone a hombres y mujeres para transmitirnos el mensaje. ¿Qué decimos de estos varones con ropas resplandecientes? Son mensajeros de Dios, y la misma imagen de los dos varones con ropas resplandecientes se repite en Hechos 1:10 en el momento de la ascensión de Jesús. En ambos casos, después hay una pregunta que suscita la fe. El Evangelio de Lucas está enmarcado al comienzo y al final, nacimiento y resurrección, por la intervención de enviados divinos que se comunican con las mujeres. En los relatos de la infancia, en la Anunciación, al igual que las mujeres en la tumba vacía, María tiene la visión de un ángel, Gabriel. Dios se manifiesta para que ellas comprendan el plan de salvación y se comprometan en el anuncio del mensaje de vida. ¿Qué podemos decir de los apóstoles, de los 11 y todos los demás? Los 11 no creen en la experiencia que narran las mujeres, bastante significativo esto, sería para un buen debate en algunas comunidades. Las consideran tonterías y se enfatiza la falta de fe de los discípulos varones. Luego Jesús se aparecerá a los discípulos de Emaús y a los apóstoles en Jerusalén, se les abrieron los ojos, hacen memoria, comprenden las Escrituras, se cumple la ley, se convierten en testigos. Jesús les envía al Espíritu. Es decir, hay un proceso que va por otro lado muy distinto que el de las mujeres. Ramos nos dice: el testimonio de las mujeres no es creído por el círculo de los íntimos de Jesús simplemente porque es una historia increíble. El evangelista Lucas quiere mostrar a los lectores que la resurrección de Jesús es un acontecimiento difícil de aceptar e incluso los íntimos de Jesús no pudieron creerla, apoyados únicamente en un testimonio verbal. Él quiere insistir sobre el hecho de que la fe es indispensable para aprender el misterio de la resurrección. Entonces, la idea no es fácil de entender, a las mujeres seguramente tampoco no les fue fácil, pero fueron ellas las primeras en comprenderla, en hacer memoria, comprenderla y transmitirla, ¿no? Y encontramos en el versículo 12 a Pedro que va al sepulcro, ve las sábanas, se asombra y vuelve a su casa. Se convierte en testigo. Él es testigo de que no está, pero no es testigo de la resurrección en este caso. En el judaísmo de la época, recordemos también que las mujeres no estaban habilitadas para dar prueba testimonial. Por eso, luego van los apóstoles para confirmarlo oficialmente. Qué sugestivo que, dado que las mujeres no podían ser testigos, que justamente los evangelios coincidan en decir que son las mujeres a las que se les anuncia la resurrección. Otro tema más para pensar. Queríamos hacer una breve pasada por los otros evangelios a partir de un texto de Dolores Aleixandre de Mujeres en la Mañana de Pascua. Y ella va relacionando cada uno de los momentos de los relatos de la resurrección con algunas emociones y con algunos sentidos, ¿no? Entonces, podemos después leerlo con más detenimiento, pero llenas de miedo y de gozo en Mateo
¿no? Esto de las emociones, por eso bueno, pusimos el corazón de alguna manera para representarlo. En Marcos quedaron espantadas, temblando fuera de sí y de puro miedo no dijeron nada a nadie. En Marcos, recuerden que el final de Marcos es allí, con este miedo de las mujeres que no transmiten la resurrección, ¿no? La mirada de Marcos es distinta a la de Lucas. Lucas que vimos como las mujeres estaban desconcertadas y recuerdan, y en Juan María estaba frente al sepulcro, fuera, llorando, le preguntan por qué lloran, a quién buscan, o sea, hay toda una serie de emociones que están en juego en las primeras partes de los relatos. Después hay un marcado énfasis en lo visual, ¿no? En Mateo irá por delante a Galilea y allí lo verán. María Magdalena y María de José observaban dónde lo colocaban. En Lucas, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían colocado el cadáver. Y en el caso de Juan, vemos a María que observa en Juan 21 y después se inclinó hacia el sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, se vuelve y ve a Jesús de pie, o sea, hay un momento en donde lo visual es muy importante. Y después viene el momento de contar, de decir, ¿no? Entonces, no teman, acérquense, vayan corriendo y digan a los demás. En Marcos, no se asusten, vayan a decir. En Lucas, recuerden lo que les dijo. Y en Juan, llega María anunciando a sus discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto, ¿no? Después hay un momento también dentro del anunciar que tiene que ver con cosas que se han escuchado, ¿no? No teman, vayan a anunciar, bueno, esto tenía que ver con el texto anterior, corrieron a anunciar a los discípulos. En Marcos y en Lucas no lo tenemos tan trabajado, pero después sí en Juan, unas mujeres de las nuestras volvieron diciendo que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron como lo habían contado las mujeres. Acá parece que un poquitito más las escucharon. Hay algo del orden de lo táctil. En ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. En Mateo, en Marcos salieron huyendo del sepulcro. Bueno, está relacionado también con el correr, ¿no? Las mujeres en Lucas preparan los aromas y ungüentos y los perfumes. Hay algo que otra vez volvemos a lo sensorial y a esto untuoso que se toca para ungir el cuerpo. María Magdalena llega corriendo donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo. Entonces, esto de correr y moverse y ponerse en acción y caminar y tocar, ¿no? Está como también bastante presente en estos relatos. Entonces, después de todas estas cuestiones que hemos analizado, podemos ir caminando hacia una hermenéutica. El tercer evangelista ha utilizado, nos dice Ramos, las tradiciones sobre mujeres de manera magistral, inscribiéndolas en el plan arquitectónico de su obra, de manera a crear paralelismos y contrastes que ponen en evidencia a las figuras femeninas. En este accionar surgen 3 ejemplos
tres ejes principales, según Lucas, que conciernen directamente a las mujeres. El primero tiene que ver con el deseo de Dios de hacer que las mujeres sean protagonistas directas en la historia de salvación. Por eso les dirige mensajes angélicos, o sea, mediados por estas figuras que encontramos vestidas con ropas muy luminosas. Y esto en dos acontecimientos mayores de esta historia: el nacimiento y la resurrección, de la que acabamos de hacer algunos subrayados. Su disposición a la recepción del mensaje las capacita para comprender e interpretar ese plan de salvación y para asumir el compromiso de difundir el mensaje de vida. El segundo eje se manifiesta a través del trato de Jesús con las mujeres. Ellas son llamadas por Jesús de detrás de sus enfermedades, de sus opresiones, de su ignorancia y de sus bienes materiales para acceder a una nueva condición, cual es la de mujeres sanadas, liberadas e instruidas en la palabra. Esto les da la posibilidad de seguir y servir a Jesús en el anuncio y proclamación del reino de Dios, adquiriendo así la calidad de discípulas y testigos. Entonces, este llamado de Jesús se hace patente en el discipulado de las mujeres. Cuando muchas veces es puesto en duda el discipulado de las mujeres, acá vemos que es muy claro mirándolo a partir de la resurrección, porque es donde verdaderamente cobra sentido todo lo anterior. Y el tercer eje emana del compromiso de fe de las mujeres en el Evangelio de Lucas, quienes, aún asumiendo los roles socio-religiosos propios de su cultura, aceptan los retos que implica el escuchar la palabra y el ponerla en práctica. Por ejemplo, el de María, con un embarazo tan problemático por sus circunstancias, y el de las mujeres de Galilea que se vinculan al ministerio itinerante de Jesús, que recluta sobre todo a varones, o el de estas mismas mujeres que se aplican a difundir el mensaje de la resurrección a pesar del riesgo de no ser creídas o ser interpretadas como que dicen tonterías. Entonces nos preguntamos, ¿quién cree en la resurrección? Y para eso nos respondemos que la resurrección tendrá que ver justamente con la mirada, con ver, con recordar, hacer memoria y con anunciar esto que se ha visto y que se ha hecho, de lo cual se ha hecho memoria. Hasta acá llegamos con el análisis y ahora llega el momento de poder reflexionar, ya sea en forma personal o en forma grupal, mucho mejor si es en forma grupal, y nos podemos reflexionar acerca de por qué las mujeres parecen tener un papel relativamente pequeño en la vida de Jesús, pero una presencia tan importante en la cruz y la resurrección, ¿no? Por otra parte, podemos preguntarnos ¿crees que podrían haber estado más activas y presentes en la vida de Jesús de lo que registran los evangelios? Y a la luz de lo analizado en este texto, ¿cómo deberían modificarse
nuestros ministerios o la organización y responsabilidades dentro de nuestras comunidades. Allí tienen la bibliografía consultada y con esto cerramos o abrimos el tema de la resurrección. Muchas gracias.